Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 232. El débil enamorado. Ariadne volvió a cerrar con llave la bóveda secreta del hogar de Rambouillet. Lo siguiente que hizo fue silenciar a Giuseppe, quien sabía todo esto, y al jefe de la oficina de Albani, quien solo conocía la existencia de la bóveda. Contó el dinero sola. Pasó 3 días y 3 noches contando las monedas de oro, lo que le resultó divertido y tedioso a la vez. Mis manos olían a metal. Después de terminar de evaluar el tamaño de los fondos ilícitos del hogar de Rambouillet sin la ayuda de nadie, pensó que sería apropiado enviar aproximadamente 10.000 ducados como primera remesa de fondos militares a Alfonso. Con esa cantidad de dinero se podrían apagar todos los fuegos urgentes, se podría equipar una unidad pequeña de 200 a 300 hombres con el mejor armamento, y si se usaba con cuidado, se podría aumentar un poco el personal, o si se reducía el personal, el propio príncipe podría vivir lujosamente. Era dinero. De cualquier manera, Alfonso podía usarlo como quisiera. Después de todo, era dinero que su madre le había dejado. Podría haber enviado más, pero había un problema con la ruta de envío. No había un mensajero confiable, por lo que primero tenía que abrir una ruta por la que el dinero pudiera viajar bien. No puedo enviarlo en el barco de línea regular de la República de Oporto. Ariadne pensó que la razón por la que Alfonso no había respondido a su carta era más probable que se debiera a un problema de entrega. Su vulnerable corazón le advertía de la inconstancia de su amado y le jugaba malas pasadas, pero, siendo racionales, era extraño creer que una carta que cruzaba el Mediterráneo para llegar a la Tierra Santa llegara sin incidentes. Una suma tan grande es perfecta para que alguien la desvíe en el camino. El representante Caruso operaba barcos de contrabando que iban al Imperio Moro. Si cambiaba la ruta de ese barco para que hiciera escala en la Tierra Santa, podría asegurar un envío seguro. Sin embargo, ese barco de contrabando no era un barco en el que el representante Caruso viajara personalmente, y aunque el envío fuera seguro, aún se necesitaba a alguien para transportar el dinero desde el puerto hasta el interior. El propio representante Caruso no traicionaría por esta cantidad de dinero, pero era otra cuestión si los subordinados de la Cámara de Comercio de Bocanegra valorarían su propia reputación o su vida social en el reino etrusco tanto como el representante Caruso. Si se llevaran los 10.000 ducados y desaparecieran en el Imperio Moro a través de algún lugar de la tierra de Jerusalén, no habría forma de encontrarlos. Ariadne no confiaba en la lealtad. Se necesitaba un tamaño que no se tambaleara ante tal cantidad de dinero. Lo que ella necesitaba era una persona verdaderamente confiable, y alguien con profundas raíces en el reino etrusco que tuviera mucho que perder. Una persona le vino a la mente. Es una petición difícil, pero siempre ha sido una persona generosa. ¿No me la concederá? ¿Cruzando el mar? Rafael preguntó con los ojos rojos muy abiertos. Ariadne asintió con calma. Sí. Rafael, a quien Ariadne había llamado inesperadamente y había corrido a la mansión de Mare, esperaba haber oído mal su impactante petición. Pero la chica de ojos verdes con el cabello negro azabache trenzado en una sola trenza le confirmó con demasiada firmeza que había oído bien. Quiero enviar fondos militares a Alfonso. No tengo a nadie más a quien pedirle que cruce el mar por mí. Ariadne miró a Rafael con ojos llenos de confianza. Rafael, eres amigo de Alfonso, ¿verdad? Rafael nunca había pensado que podría encontrar inocencia en esta mujer, pero sorprendentemente era posible. No mostraba ni una pizca de duda. Así es. Por una circunstancia fortuita, he conseguido algo de dinero. No es dinero que pueda usar a mi antojo. ¿Dónde hay dinero en el mundo cuyo uso esté predeterminado? Él preguntó cínicamente. ¿Es dinero que debe usarse para la nación y el pueblo? Sin embargo, Ariadne respondió sin la menor vacilación. Sí. Ella añadió. Y Alfonso, el único futuro del reino etrusco, necesita este dinero con urgencia. Oh, esto no es lo que esperaba. Rafael se lamió los labios secos con la lengua. Si hubiera sabido esto, se habría confesado antes. Creo que ya te he elegido a ti entre la amistad y tú. Pero Ariadne no le dio tiempo a Rafael para hablar y lo presionó. Sé que es una petición irrazonable pedirle al único heredero restante de la casa de Valdesar que salga del país.
Pero Alfonso ya no tiene a nadie más en quien confiar que en nosotros. Rafael se frotó la cara con las manos secas. Que el heredero de Baltasar saliera del país no le preocupaba en absoluto. De todos modos, estaba a punto de dejar de ser heredero y todo lo demás para convertirse en clérigo, así que un viaje al extranjero de unos meses no era nada. Pero si él fuera a ver al príncipe con fondos militares. No me sometas a esta prueba. Alfonso, con alta probabilidad, usaría ese dinero como viático para asegurar una escolta segura y regresar a su país. Dios, cuando Alfonso regrese a Ariadne. Ella se arrojaría felizmente a sus brazos. En la imaginación de Rafael, se dibujó la imagen de una chica de cabello oscuro que se lanzaba volando a los brazos de un robusto caballero rubio, bronceado por el sol de Oriente Medio. Ahora, ante sus ojos, el cabello cuidadosamente trenzado se desordenaría indefenso en el aire cuando se abrazara a Alfonso. ¿Rafael? La chica de cabello oscuro lo llamó con una mirada llena de dudas. Él volvió rápidamente a la realidad. Ah. ¿Estás bien? Claro. Rafael respondió rápidamente. Él pasó suavemente al tema del trabajo, disipando sus dudas. ¿Cuánto es la cantidad de los fondos militares? Ariadne, quien afortunadamente no tenía la menor sospecha en este aspecto, cayó fácilmente en su trampa. Estoy pensando en 10.000 ducados. Ah. Ante esa enorme suma, Rafael dejó escapar un gemido. Ahora entiendes por qué dije que no tenía a nadie más a quien pedirle que no fuera Rafael. Ciertamente si se lo enviara a través de un miembro de la familia, cualquiera se lo llevaría y huiría. Además, el volumen en sí no era una broma. Solo el peso del oro sería de al menos 33,4 kilogramos. Dicen que si zarpas de Taranto, llegarás al puerto de Valianti en la región de Latgallía en 5 semanas. Cuando Rafael mostró signos de aceptar, Ariadne, emocionada, compartió los detalles del plan. He oído que ahora es la temporada de vientos del sureste, así que podría ser un poco más rápido. Una vez que desembarques en el puerto de Valianti, solo tienes que ir tierra adentro a buscar la tercera cruzada. Rafael, de mal humor, frunció el ceño y respondió. Señorita Ariadne habla como si esto fuera ir a una fiesta de té en la casa del marqués de Montecarlo a recoger una taza de té. Desde cierto punto, la había llamado Ariadne sin permiso, pero de repente el tratamiento se había vuelto distante. Ariadne, sintiendo esto con agudeza, se sonrojó y se disculpó. Lo siento, Rafael, no, señor Baltasar. No quise decir. Pero paradójicamente Rafael, a pesar de haber sido el quien había creado la distancia, no pudo soportar que ella levantara un muro. Quería besarla. Si sus labios se superponían y sus mucosas se tocaban, al menos no podría seguir hablando. Imaginó lo que sucedería si simplemente lo hacía. Esos ojos inocentes se sorprenderían por la doble cara de un buen amigo. ¿Nunca más querría tener nada que ver conmigo? Señor Baltasar. Al final, no lo hizo. Rafael. Él corrigió su forma de llamarlo. No señor Baltasar, sino Rafael. Ah. Solo estaba de mal humor. No te disculpes conmigo. Ante el capricho de Rafael, Ariadne lo miró con los ojos muy abiertos. Su expresión era de no saber qué ritmo seguir. Ja. Rafael se pasó la mano por el cabello. Su cabello fino y elástico de color blanco reflejó la luz del sol, brillando plateado mientras le rozaba la mejilla. Sus ojos rojos, ahora más oscuros, la miraron con una mirada profunda. Me equivoqué. Él es el débil ante ella. Y ante Alfonso es un pecador. Solo tengo que entregar los fondos de guerra, ¿verdad? Dijo Rafael, murmurando una disculpa que no sabía a quién iba dirigida. Esperaba que no fuera una petición para escoltar al príncipe de regreso en persona, o algo por el estilo. La brillante chica de cabello oscuro frente a él respondió, irradiando alegría por todo su rostro. Sí. Ella sonrió ampliamente mostrando sus dientes de conejo blancos. Será de gran ayuda para Alfonso. Todavía no se ha oído que Su Majestad el Rey haya enviado los fondos de guerra, cuánto debe estar sufriendo en una tierra tan lejana. Es cierto. Es verdad. Su amigo Alfonso no conocía la traición interna de Rafael, así que si Rafael mantenía los límites, podrían seguir siendo amigos. Necesitaba desesperadamente este dinero ahora mismo.
Si él rechazaba este trabajo, Alfonso seguiría sufriendo duramente en una tierra lejana. Rafael volvió a respirar hondo, sintiendo culpa por Alfonso. Alfonso, mi buen amigo, que nunca me ha defraudado. Una vez que abran una ruta, después de eso, podría ser más útil para Alfonso enviar los suministros necesarios localmente en lugar de oro. Cosas como caballos, arneses, armaduras o equipo militar sería mejor enviarlas desde el país de origen. Ella parpadeó sus pestañas, explicando con entusiasmo. A partir de la segunda entrega de bienes, haré arreglos para que se designe y envíe a una persona de la compañía Bocanegra. Yo tampoco tengo la desvergüenza de pedirle a Rafael varias veces. Es así. Ante estas palabras de Ariadne, Rafael se sintió un poco aliviado. No porque ella no tuviera la desvergüenza de pedirle varias veces, sino porque ella no estaba considerando el regreso de Alfonso. ¿No esperas que vaya y traiga a Alfonso de vuelta? Rafael finalmente no pudo contenerse y soltó la pregunta. Ariadne hizo una expresión complicada por un momento y luego respondió. Creo que el momento de su regreso lo decide enteramente Alfonso. Si César lo hubiera oído, habría aplaudido como una foca, diciendo que era la esposa perfecta. Aunque la situación política interna es complicada y el regreso de Alfonso para mantener su posición tendría sentido, ya que ha ido a la Guerra Santa, regresar con méritos podría ser más ventajoso para consolidar su posición en el país. Alfonso siempre había vivido encerrado en el castillo, siguiendo la dirección establecida por sus padres y logrando los objetivos que ellos le fijaban. Su partida al reino de Gálico fue el primer paso en su vida para lograr un objetivo que él mismo había fijado con sus propias manos. Ariadne no quería que Alfonso regresara con las alas rotas si aún no había logrado lo que se había propuesto. Incluso si ese era el camino de regreso a sus brazos. Porque el juramento que le hizo a Alfonso no era un juramento de amor eterno, sino un juramento de caballero. Quiero que haga lo que quiera. No tiene que volver temprano por mí. Rafael, que había hablado sin querer y solo había vislumbrado un amor inquebrantable y un afecto desinteresado, sintió la boca seca. Sin conocer los pensamientos del otro, Ariadne sonrió alegremente y añadió. Además de los fondos de guerra, por favor, entregue también las cartas, y las respuestas a las cartas. ¿No las ha recibido hasta ahora? Ante la pregunta de Rafael, Ariadne respondió con una actitud deliberadamente serena. El servicio regular de la República de Oporto no es muy fiable. Parece que las cartas enviadas hasta ahora se han perdido en el camino. De hecho, he oído que en el Palacio Real también se quejan de que no pueden contactar bien con Alfonso. El rostro de Ariadne se iluminó aún más. Si las cartas tampoco llegaban al Palacio Real, la falta de contacto hasta ahora debía ser un error de entrega. Gracias a Rafael, ahora finalmente podría recibir noticias de Alfonso. Como utilizaremos los barcos de la compañía Bocanegra, no es necesario explicar el movimiento de los fondos a nadie. Pero si fuera necesario explicar el origen del dinero a la parte de la cruzada, excluyendo a Alfonso, prepararé los documentos para que podamos decir que son fondos de guerra enviados por la Unión de Diócesis Etruscas de la Santa Sede. Rafael soltó una risa hueca ante la meticulosidad de Ariadne de Mare, quien ya había preparado todo para que las cosas comenzaran tan pronto como él aceptara. El barco de la compañía Bocanegra zarpa de Taranto en 2 semanas. Eso significa que considerando el tiempo de viaje, Rafael solo tiene unos 3 días para preparar el viaje y hablar con su familia. Ella, que le decía a Alfonso que hiciera todo lo que quisiera, le estaba ordenando a él que partiera hacia la Tierra Santa en 3 días. Pero él era un débil enamorado, y un subordinado en una relación de poder en la que no podía rechazar sus palabras. También era un pecador que no debía dejar que ella descubriera su culpa. Finalmente Rafael sonrió amargamente y respondió. Lo que sea, según tu voluntad.